Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día, un día hermoso que Dios nos ha regalado. Cada que llega este día, me gozo mucho porque millones, como siempre lo he dicho, millones de personas a través del mundo entero nos reunimos para dar gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Te invito a que adoremos, papito lindo. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder amanecer vivos, de podernos parar sobre nuestras extremidades y reconocer tu gracia, tu favor y tu misericordia. Que estamos en pie no ha sido por nuestros méritos personales, sino porque tu mano poderosa sigue extendida sobre cada uno de nosotros. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales del corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Te cuento que estamos creciendo de una manera impresionante. Estamos llegando a lugares que no nos imaginábamos. Muchas personas nuevas, gente que está siendo edificada de una manera poderosa a través de estas enseñanzas, donde otros están contándonos el testimonio que de alguna manera habían bajado la guardia, pero esta palabra los ha venido levantando nuevamente y están apasionados por la vida del reino. A Dios sea la gloria. Estamos estudiando un tema que le titulamos, cómo debemos andar en Cristo. Estos principios que yo le estoy enseñando van a ser literalmente muy importantes, obviamente sin demeritar todo lo otro que le he enseñado, pero estos principios tienen que ver mucho porque nosotros debemos de estar conscientes qué es lo que la Biblia dice, o sea, cómo tengo que andar en Cristo Jesús, qué es lo que Dios nos dice a través de la palabra en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, que nuestra fe se siente amenazada y nosotros mismos nos sentimos amenazados por tanto engaño, tanto avance de maldad y tanta corrupción que incluso la misma Biblia dice que eso iba a suceder, pero que el problema es que muchos han decidido abandonar la vida del evangelio. O sea, lo soltaron completamente y ya no caminan con el Señor. Entonces Dios nos da esta palabra para volverlos a conectar y de alguna manera los que todavía estamos, no porque seamos mejores ni somos los más buenos y los que abandonaron el evangelio son los malos, sino que de alguna manera ellos se descuidaron. Entonces nosotros vamos a orar por ellos, pero también vamos a aprender cómo mantenernos andando en el evangelio, en la vida cristiana. Colosenses 2:7, vuelvo y lo leo, es un solo versículo: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y dice, abundando en acciones de gracias. Ya estamos a punto de terminar este versículo. Aquí, en cada uno de estos términos que usa el apóstol Pablo, es donde están los principios para mantenernos andando con Cristo, andando en el evangelio. Estudiamos lo que es arraigados, yo se los expliqué. Estudiamos lo que es sobreedificados en él, también se lo expliqué. Ahora estamos estudiando y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Les dije y les estuve explicando lo que significa esta palabra confirmados en la fe, como para resumir, es permanecer sin movernos de la esperanza del evangelio. Y le di algunos ejemplos y terminamos con el testimonio del apóstol Pablo, cómo le tocó vivir, porque es que mucha gente usa las adversidades de la vida y los desafíos que enfrenta y las dificultades que tiene como excusa para abandonar el evangelio. Es decir, pero es que si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está yendo así? O sea, si yo soy hijo de Dios y estoy siguiendo los principios de Dios y estoy en la vida cristiana, ¿por qué se presentan tantos problemas, tantas adversidades? ¿Por qué tantos conflictos? Entonces la gente dice, ay, no, si esto es así, entonces yo más bien no quiero seguir. O sea, entonces quieren como un evangelio liviano, un evangelio que no tenga ninguna demanda, que no tenga ningunos problemas, que no tenga ningunos desafíos. Y la vida no es así. Dios usa aún las mismas circunstancias
para ayudarnos a madurar a nosotros y entender que la vida del reino de Dios y la vida eterna no tiene comparación, va mucho más allá de cualquier adversidad en la cual nosotros enfrentamos. Por eso entonces le estoy dando ejemplos bíblicos reales, no solo el que vivió Pedro, hay muchos pasajes, pero escogí solamente dos, que fue el ejemplo de Pedro y el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que antes, si pusiéramos el término en este contexto, un hombre que fue sicario, que mataba a cristianos y Dios lo llama al evangelio, le predica el evangelio, Jesús mismo se le aparece a él y luego él entiende el llamado y sin embargo ese hombre, lo leímos ayer, 2 Corintios 11, del 23 al 33, no puedo volverlo a leer, de todas las cosas que él enfrentó y sin embargo permaneció, sin embargo siguió adelante. ¿Por qué es necesario que nosotros permanezcamos a pesar de los problemas que enfrentemos? ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice Juan 15, versículos 6 y 7. El Señor nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces note que la Biblia habla, usted puede leer todo el capítulo de Juan 15 y si usted lee todo el contexto, el 14 y el 15 y hasta el 16, usted se da cuenta que Dios dice, tenemos que permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera, así de sencillo. Entonces tenemos que permanecer. Porque nosotros los cristianos, los que hemos conocido el evangelio, nosotros no somos de los que retrocedemos. Y no podemos hacerlo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 35 hasta el versículo 39. Miren lo que dice el Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces note lo que el autor del libro de los Hebreos y Dios a través de esta carta nos está diciendo, mis amados hermanos, esta carta era dirigida a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia que estaba enfrentando persecución. Ella estaba enfrentando persecución y muchos habían desistido, muchos se habían ido del evangelio y Dios usa este llamado que le hace a la iglesia a través de esta epístola, donde comienza a mostrarles que nosotros no podemos retroceder porque el que ha prometido que vendrá, va a venir y tenemos que permanecer porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si retrocedemos, la palabra dice que no agradamos a nuestro Dios. Entonces tenemos que permanecer como dice la palabra. Yo no sé por qué dolor o por qué circunstancias estás enfrentando, pero bíblicamente, si has conocido este glorioso evangelio, no puedes retroceder, no te dejes engañar. Déjeme mostrarle otro texto más. El apóstol Pedro nos advierte a la iglesia del peligro de oír los espíritus engañadores y obviamente ir en pos tras los falsos maestros, porque ellos, como le he estado enseñando, ellos con palabras persuasivas tratan de sacarlo y usted habiendo conocido la verdad de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice, ciertamente habiéndose ellos escapado, escucha esto, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el cieno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que Dios a través de la palabra nos advierte que los que retroceden tarde que temprano vuelven al vómito de la carne y del mundo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra del Señor. No podemos volvernos a revolcar en el pantano, porque tarde que temprano aquellos que se alejan de Dios terminan volviendo a la práctica que tenían antes, o peor, porque la Biblia dice que vuelven 7 espíritus peores. Y aparte de eso, o sea, es necesario que entendamos que es un asunto de vida o de muerte, de vida eterna. Entonces no se trata simplemente como, ay, ya me cansé de la religión y me voy a salir. Ay, me cansé del evangelio y no, es que, como siempre les he dicho, es que esta vida no es para mí, hay cosas que yo no entiendo. No, esto no es así, esto no es una religión. La Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida eterna. Dios no te vino a condenar, te vino a salvar. Entonces, por eso es necesario permanecer y creer en Él, porque la Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es necesario que usted y yo entendamos a plenitud este término que les estoy enseñando de ser confirmados en la fe. Nosotros tenemos que permanecer, todos aquellos que hemos abrazado este glorioso evangelio. Usted y yo hemos sido llamados como cristianos a permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Es que usted no sabe cómo me está yendo. Yo sé que puede ser duro, pero no puedes moverte de la esperanza del evangelio. No puedes moverte de esta verdad para seguir falsos maestros, espíritus engañadores, o satisfacciones personales, o peticiones no contestadas. El evangelio es mucho más profundo que eso. Usted y yo tenemos que aprender a amar, a adorar y seguir a Dios por lo que Él es, no por lo que me da. Así que yo le invito a que medite en esta palabra y, si Dios lo permite, ya mañana terminamos este estudio. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.